El mundo observó cómo los cielos sobre Irán se convirtieron en el campo de pruebas definitivo para la aeronave más polémica en la historia militar estadounidense, el Lockheed Martin F-35 Lightning II. Durante décadas, los críticos habían calificado este avión como un fracaso de $1 billón. Lo llamaron demasiado pesado, demasiado lento, demasiado caro y demasiado complicado. Los enemigos de Estados Unidos construyeron redes de defensa enteras bajo la premisa de que el F-35 nunca estaría a la altura de su fama. Luego comenzó la guerra en Irán y el F-35 surcó los cielos. En tan solo un mes, el Lightning II reescribió por completo las reglas del combate aéreo. Logró derribos aire-aire silenciosos, interceptó un dron sobre el océano e incluso sobrevivió a un impacto directo de un misil tierra-aire que habría destruido a otros aviones. Debería haber silenciado a sus detractores de una vez por todas, pero el programa del F-35 estuvo plagado de controversias desde el primer día. Mucho antes de que estos aviones volaran en una misión de combate, los analistas militares y expertos en defensa repetían exactamente los mismos argumentos. Decían que este caza de quinta generación era un enorme desperdicio de dinero. Afirmaban que sus capacidades furtivas no eran más que trucos de mercadotecnia. Llamaban a las especificaciones técnicas palabras de moda sin fundamento. Acusaron al Pentágono de gastar $1 billón en un avión sobredimensionado que ni siquiera podía ganar un combate cerrado contra adversarios mucho más antiguos y baratos. Irán se había preparado para un tipo de guerra aérea muy diferente, invirtiendo fuertemente en los llamados sistemas de radar capaces de detectar aviones furtivos y en cazas ligeros y ágiles. Ellos creían que si podían obligar a los pilotos estadounidenses a entrar en rango visual, derribar un F-35 sería muy fácil. Pero toda esta premisa estaba basada en una idea completamente equivocada. Los críticos del F-35 no entendieron en absoluto el propósito de este caza, porque el F-35 no es un avión de combate convencional. Es una supercomputadora voladora, una aeronave de siguiente nivel con la capacidad de ver y escuchar al enemigo antes de que siquiera sepan que está ahí. Es una esponja de información voladora, recopilando información de inteligencia. Puede compartir instantáneamente con otras aeronaves, proporcionando a las unidades aliadas datos como telemetría de objetivos para mantenerlas siempre un paso adelante de las amenazas. Irán se preparó para un combate aéreo tradicional, pero Estados Unidos construyó una máquina de matar de próxima generación para asegurarse de que el combate nunca ocurra realmente. Y las primeras semanas de la guerra con Irán han demostrado exactamente cuán letal es realmente esta máquina. 4 de marzo de 2026, el día en que todo lo que Irán pensaba que sabía sobre el F-35 se vino abajo. En las primeras horas de la mañana, un piloto iraní vuela su ruta de patrulla estándar en un Yakovlev Jak-130. Él explora los cielos sobre la capital del país, Teherán, observando y esperando cualquier leve indicio de fuerzas israelíes o estadounidenses en el horizonte. Los sensores del Jak-130 están en silencio, no ve nada, pero si alguna aeronave enemiga aparece, el piloto está más que listo para enfrentarlos. Desarrollado en Rusia, el Jak-130 es un caza subsónico biplaza que realizó su primer vuelo en 1996 y que históricamente se ha utilizado tanto como avión de entrenamiento a reacción como de combate ligero. Nunca fue diseñado para rivalizar con un caza furtivo de quinta generación de frente, pero incluso un avión más antiguo en el cielo sobre Teherán aún podría representar una amenaza durante una misión de ataque en curso. Lleva una carga de combate de aproximadamente 6.600 libras, que puede incluir una mezcla de bombas guiadas de precisión, cohetes y misiles aire-aire. Es famoso por su maniobrabilidad y su alta relación empuje-peso, lo que significa que en un combate 1 a 1, donde ambos aviones pueden verse, la agilidad pura del Jak-130 le da una ventaja, incluso contra algunos aviones más modernos y costosos. E incluso si el Jak-130 no pudiera salir victorioso en un combate directo, aún podría alertar a las baterías de misiles tierra-aire cercanas y a los equipos en tierra para que caigan sobre el intruso. Al menos, eso es lo que Irán cree, pero esa creencia está a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. A decenas de millas de distancia, un escuadrón de pilotos de la Fuerza Aérea de Israel se dirige hacia Teherán. Su misión es penetrar profundamente en el corazón del territorio enemigo y atacar centros de mando críticos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la capital. Liderando el ataque están los F-35I Adir israelíes, también conocidos como los Poderosos, construidos sobre la base del F-35 estándar, pero con algunas modificaciones únicas que lo distinguen del resto. Este modelo viene con los propios sistemas de guerra electrónica de Israel superpuestos a la aviónica existente, agregando aún más funcionalidad. El piloto usa un casco especializado que rastrea sus movimientos físicos de la cabeza y proyecta un mapa digital de 360 grados del campo de batalla en tiempo real.
Confiando en las capacidades furtivas de clase mundial de sus cazas, los pilotos israelíes se acercan más a sus objetivos. Todo esto mientras el piloto del Yak-130 ni siquiera sabe que están ahí. La brecha tecnológica entre estos dos cazas era enorme. El Yak-130 depende del radar activo. Encenderlo es el equivalente a iluminar al enemigo con un reflector. El segundo piloto iraní activó su radar y lanzó las ondas de radio al cielo. Transmitió su ubicación exacta a todos los que estaban observando. Los Adir no usaron el radar activo para encontrar al Yak-130, mientras que sus recubrimientos absorbentes de radar y compartimentos internos de armas los hacían invisibles en las pantallas iraníes. Su verdadera arma era la detección pasiva, que les daba la capacidad de rastrear las emisiones de radar enemigas sin emitir ninguna señal propia. El F-35 estaba escuchando en silencio mientras el Yak-130 iba delatando su posición. Deslizándose sigilosamente hacia Teherán, los cazas israelíes detectan y fijan al Yak-130 iraní. Uno de los pilotos del Adir lanza un misil más allá del alcance visual, que cae desde la bahía interna y atraviesa el cielo. A Mach 4. Los sensores rudimentarios del Yak-130 permanecen apagados hasta los últimos segundos, cuando la cabeza buscadora activa del misil se activa. Para entonces ya es demasiado tarde. Impacto, explosión, destrucción. El avión de fabricación rusa se evapora en una bola de fuego. El Yak-130 ya no existe. Es la primera vez en 40 años que Israel derriba una aeronave enemiga, y la primera victoria en un combate aire-aire conseguida por un avión tripulado del programa F-35. Esto no fue un combate aéreo tradicional. No dependió de maniobras en el aire ni de los tiempos de reacción del piloto. Fue una batalla entre tecnología furtiva y equipo de generaciones anteriores, el futuro contra el pasado, y el resultado fue una ejecución invisible. A partir de este momento, el F-35 tendría que ser tomado mucho más en serio. Pero no importa cuán grande sea tu ventaja en el aspecto tecnológico, la guerra nunca es un juego perfecto. El F-35 había demostrado que los escépticos estaban equivocados. Parecía que el F-35 estaba destinado a dominar los cielos durante el resto del conflicto, el rey indiscutible del espacio aéreo iraní. Pero luego llegó el día en que todo volvió a cambiar. Primero, este es nuestro nuevo canal, donde vamos a analizar todo tipo de enfrentamientos militares como estos, así que suscríbete para no perderte nuestro próximo análisis. Ahora, volvamos al campo de batalla. 19 de marzo, un F-35A de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realiza una misión de combate sobre el centro de Irak. Al igual que los Adir, utiliza su aviónica avanzada y tecnologías furtivas para evadir la detección. Irán se estaba desesperando. Habían visto y sentido de primera mano toda la fuerza del F-35 y sabían que tendrían que usar todas las herramientas a su disposición. Para evitar una aniquilación aérea total, despliegan una batería de defensa aérea más sofisticada para encontrar y rastrear el F-35A. Es probable que Irán haya utilizado sistemas de defensa aérea capaces de usar detección infrarroja pasiva en lugar de radar. Cuando finalmente lograron ver el F-35A, las defensas aéreas terrestres lanzaron misiles al aire, rezando para que alguno tuviera la suerte de encontrar su objetivo. Un destello cegador de energía cinética atravesó el cielo nocturno y uno de los misiles impactó la parte trasera de la aeronave. Cuando la mayoría de las aeronaves son alcanzadas por misiles, enfrentan un destino inevitable. Los controles dejan de responder, los motores fallan. El piloto se ve obligado a eyectarse y observa cómo su avión cae envuelto en llamas. Eso no pasó aquí. Y es aquí donde el proyecto del F-35, que costó $1 billón, demuestra su valor. Este jet no está construido como los demás. Su estructura es un esqueleto complejo de carbono, compuestos de fibra de carbono y titanio, diseñado para absorber impactos cinéticos catastróficos que destrozarían a un avión menos avanzado. En el momento en que el F-35 recibió metralla, sus computadoras digitales de control de vuelo se activaron, compensan instantáneamente el daño físico, aislando los componentes dañados y realizando los microajustes digitales necesarios para mantener un avión dañado en el aire. Las sirenas de advertencia suenan en la cabina mientras el avión pierde combustible. Su ventaja de furtividad se ha perdido. El piloto permanece en su asiento y logra guiar el avión dañado de regreso a la base para un aterrizaje de emergencia. Irán afirmó de inmediato que habían derribado un caza furtivo estadounidense, pero este no fue un caso de un avión de combate explotando en llamas o siendo destruido en el aire. El F-35 resultó dañado, pero no fue destruido, permaneció intacto y controlable y logró aterrizar de manera segura, así que pudo ser reparado, reabastecido de combustible y desplegado nuevamente para futuros ataques. Mientras Irán celebraba una enorme victoria propagandística, el ejército de Estados Unidos demostró que el F-35 podía sobrevivir a lo peor que Teherán pudiera lanzar y aún así regresar a la base. Aún así, después del incidente del 19 de marzo,
Era momento de que Estados Unidos diera un paso atrás y considerara el panorama general. Sus comandantes habían visto la extraordinaria efectividad de estos cazas a lo largo del conflicto, pero ahora tenían que enfrentarse a la realidad comprobada de que Irán, al menos, era capaz de disparar y dañar a los F-35, y con cada uno valorado en más de $80 millones, la Fuerza Aérea de Estados Unidos no quería ver más de estos activos dañados o destruidos innecesariamente. Irán había cambiado las reglas del juego, y ahora era momento de que Estados Unidos respondiera. Así que, a principios de abril, el F-35 pasó a su forma más letal. El F-35 no fue diseñado solo para combates aéreos, lanzar misiles o arrojar bombas. Es un nodo avanzado de sensores con la capacidad de obtener cantidades extraordinarias de datos, mucho más allá de las capacidades de aviones convencionales o de generaciones anteriores. Los comandantes estadounidenses sabían que, incluso si no está causando daño directamente, el F-35 aún puede ser la clave que abra el camino para los próximos movimientos de Estados Unidos. La invaluable plataforma de información, suministrando sigilosamente un flujo de datos en tiempo real a las unidades aliadas desde detrás de las líneas enemigas. El F-35 ahora se convertiría en un vínculo crítico en la cadena de ataque más amplia, proporcionando la inteligencia que otros aviones y equipos de lanzamiento de misiles necesitan para eliminar sus objetivos uno por uno, con una eficiencia implacable. Y en la guerra con Irán, había muchos objetivos que eliminar. El régimen del país había estado preparándose para este conflicto durante décadas. Había invertido fuertemente en sistemas de defensa aérea, instalando baterías de misiles tierra-aire, tanto fijas como móviles por todo su vasto territorio. Con radares en funcionamiento, las 24 horas escaneando constantemente la tierra y el cielo, a kilómetros a la redonda, listos y esperando para actuar ante la primera señal de peligro. Y luego aparece el Lightning Source. Viajando a una velocidad máxima de Mach 1.6 o aproximadamente 1200 millas por hora, se adentra profundamente en el espacio aéreo enemigo, buscando y localizando con precisión las ubicaciones exactas de los sistemas de defensa aérea del enemigo, y transmite esa información al resto de la fuerza. No está ahí para destruir los lanzadores por sí solo. Si un piloto abre sus compartimentos internos de armas para soltar una bomba, momentáneamente arruina el perfil furtivo de la aeronave. Los radares iraníes podrían detectar la anomalía y lanzar sus misiles. Un cazador inteligente nunca se expone si puede hacer que alguien más jale el gatillo. Y el F-35 no necesita quedarse en el área por mucho tiempo. Sus propios radares y aviónica son tan avanzados que pueden crear un mapa claro de cobertura de la defensa aérea iraní. Después de mapear los emisores e identificar las ubicaciones de los lanzadores, el trabajo del F-35 estaría prácticamente terminado. Podría retirarse rápidamente a una distancia segura, mientras las unidades de ataque fuera de la zona de peligro toman el relevo. Eso podría significar lanzadores de misiles Tomahawk, armas lanzadas desde el aire de largo alcance, guerra electrónica, señuelos o una combinación de todo lo anterior. El F-35 ha proporcionado los datos y depende del resto de la fuerza actuar sobre esa información para eliminar la amenaza. Así es como se rompen las complejas redes de misiles tierra-aire que países como Irán han pasado generaciones construyendo. No es mediante un ataque frontal, ni intentando abrumar a la oposición y aceptando algunas bajas en el camino. Es mediante datos y designando como blancos esos emplazamientos de misiles tierra-aire. Sus tecnologías furtivas le permiten acercarse más de lo que cualquier otra aeronave podría, sin ser detectado ni derribado en cuestión de minutos. Sus sensores pueden ver y mapear el paisaje con una precisión inigualables. Su sistema de comunicación le permite compartir todo lo que encuentra con otras aeronaves, tanques, barcos y otras unidades. Y su diseño inteligente, intuitivo y visionario significa que el piloto no se ve abrumado por datos todo el tiempo, sino que tiene exactamente la información y la asistencia que necesita para entrar y salir de manera segura y rápida. Este fue uno de los mayores descuidos que cometieron los críticos del F-35 cuando intentaban analizar este programa. Pensaban que el F-35 tenía que ser el mejor en combate cerrado del mundo para justificar su elevado precio. Pero los campos de batalla de hoy han evolucionado. Los cielos ya no están controlados por la aeronave que pueda hacer los giros más cerrados o las maniobras aéreas evasivas más rápidas. Premian al sistema que pueda obtener la información correcta en el momento adecuado y usarla de la manera correcta para obtener ventaja sobre su adversario. Para eso fue construido el F-35, y la guerra en Irán ha demostrado cuán perfectamente diseñado estaba para esa tarea. El mundo no tuvo que esperar hasta finales de marzo para ver la flexibilidad del F-35 en acción. Ya había evidencia de que este avión era mucho más que un simple caza diseñado para el combate cerrado, incluso antes de que comenzara la guerra. El 3 de febrero, un portaaviones de la clase Nimitz, el USS Abraham Lincoln, se desliza por las aguas del mar Arábigo. Las aguas que lo rodean están tranquilas, pero el portaaviones está lleno de actividad.
Algo ha sido detectado en las pantallas de radar del Abraham Lincoln, un dron iraní Shahed-139, y se dirigía directamente hacia el grupo de ataque del portaaviones. Similar en estilo al propio MQ-1 Predator de Estados Unidos, este no es un simple juguete kamikaze barato de un solo uso. Es una plataforma de reconocimiento y ataque de media altitud y largo alcance, diseñada para merodear, lanzar sus propias municiones guiadas de precisión, como las municiones guiadas de precisión Sadid 345 o las bombas planeadoras Qaim, para aniquilar objetivos de alto valor y luego regresar a la base. Con un alcance reportado de más de 1.200 millas y una autonomía de vuelo de hasta 24 horas, el Shahed-139 es una amenaza seria, y se dirige directamente hacia un portaaviones estadounidense con varios miles de personas y miles de millones de dólares en activos militares a bordo. En el pasado, la Marina tendría que depender del sistema de combate Aegis de un destructor para detectar la amenaza, rezando para poder eliminarla en los últimos y frenéticos segundos antes del impacto, o podrían enviar apresuradamente un FA-18 Hornet de generaciones anteriores para una interceptación a corta distancia y bajo mucha presión. Pero ahora hay otra opción. El USS Abraham Lincoln lanza un F-35C del Cuerpo de Marines al aire. Esta es la variante para portaaviones del F-35, que cuenta con alas más grandes y tren de aterrizaje más resistente. Gracias a su propio sistema de apertura distribuida a bordo, o DAS, y potentes tecnologías de radar, el F-35 no necesita depender del portaaviones para recibir datos de rastreo. Puede detectar, rastrear y enfrentar amenazas aéreas con un nivel de conciencia situacional que los aviones de portaaviones más antiguos nunca pudieron ofrecer. El Shahed-139 tiene una velocidad máxima de aproximadamente 137 millas por hora, lo que significa que podría entrar en contacto con el portaaviones en cuestión de minutos. No hay tiempo que perder. Cada segundo que el dron permanece en el aire cuenta. Es un paso más cerca del grupo de ataque, un paso más cerca de convertirse en una amenaza operativa real, y un paso más cerca de provocar una respuesta mucho más peligrosa. Pero nunca tiene esa oportunidad. El F-35 llega a la posición de disparo, el piloto entra al ataque y en un instante la interceptación termina. La señal en la pantalla del radar desaparece. La amenaza se elimina antes de que el dron siquiera vea la estela del superportaaviones. Este es el poder del F-35, y esta es exactamente la razón por la que las críticas de hace una década al F-35 no tienen ningún fundamento. Los críticos juzgaron la aeronave con estándares obsoletos, basaron sus creencias en reglas del combate aéreo cerrado que simplemente ya no aplican. Sobre tierra, puede adentrarse en el espacio aéreo enemigo y desmantelar las redes de defensa aérea pieza por pieza. En el aire, ya ha conseguido la primera victoria histórica contra una aeronave tripulada, y seguramente vendrán más. Y hace todo esto, mientras sigue siendo no solo una de las aeronaves más avanzadas que existen hoy en día, sino también una de las más capaces de sobrevivir. Incluso después de soportar un impacto directo de un misil lanzado desde tierra, demostró ser más que capaz de mantenerse en una sola pieza. Para el vuelo de regreso a la base y un procedimiento seguro de aterrizaje de emergencia, el F-35 nunca fue diseñado para ser solo otro avión de combate, fue construido para conectar todo el espacio de batalla. Puede ver a través de la niebla de la guerra, actuando como el ojo sigiloso que todo lo ve de la formación de ataque estadounidense. Irán había pasado años preparándose para amenazas, pensaba que lo entendía. Pero ahora se trata de quién ve primero, quién entiende primero, quién reacciona primero y quién mata primero. Ese es el mundo para el que fue construido el F-35 y los resultados son claros. Para otro ejemplo de cómo la supremacía aérea de Estados Unidos e Israel allanó el camino para quizás el momento más crítico de todo el conflicto. Mira el siguiente video sobre cómo las fuerzas aliadas eliminaron al ayatolá y decapitaron al régimen iraní en un solo y devastador ataque. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo campo de batalla.